pensamos en Dios, Dios es algo grande, algo maravilloso, pero cuando pensamos nosotros, cuando tenemos que pensar en Dios, tenemos que pensar en que nosotros debemos de ser transformados según el carácter de Él. A veces a Dios lo convertimos en una emoción, en un sentimiento, y no estoy diciendo que Dios no tenga emociones ni sean malas las emociones, porque Dios cuando nos creó con emociones. Pero cuando buscamos a Dios no lo buscamos por emociones, porque me siento bien, porque me hace estar contento. Realmente cuando buscamos a Dios lo buscamos porque entendemos que hay una necesidad de nuestras vidas, hay algo que solamente Dios puede suplir y no tiene que ver con emociones, sino tiene que ver con decisiones. Y ahí es donde se evalúa el verdadero cristianismo. Muchas veces la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y cómo sé yo si soy un verdadero creyente, un verdadero cristiano? ¿Cómo sé yo que realmente es el camino que yo tengo que seguir? Y tiene que ver con decisiones. No tiene que ver con quizá cantos que me ponen, me hacen, me producen ese sentimentalismo, sino tiene que ver con una convicción dentro de nosotros acerca del pecado. Y de eso me gustaría poder compartirles el día de hoy. Cuando hablamos de ser cristianos, cuando hablamos de identificarnos, no es porque toda la vida me he reunido en la iglesia. No es que yo soy hijo de creyentes. Ser hijo de creyentes no te hace ser creyente. Ser hijo de cristianos no te hace ser cristiano. Ser cristiano es una decisión que tiene que ver con entender la necesidad que yo tengo y que únicamente Dios puede suplir. Y está relacionado con un tema que tampoco es muy querido. Tiene que ver con el pecado. Vamos todos a Jeremías, capítulo 44. Jeremías, capítulo 44. Vamos a leerlo completo, pero vamos a irlo leyendo poco a poco. ¿44? 44. Es Antiguo Testamento. Si hay alguno que tiene problemas, alguno pueda que levante la mano, que
exilio con Nabucodonosor, váyanse a Babilonia. Les da ese mandato, pero ellos toman otro camino. Toman la decisión de desobedecer a Dios, desobedecer a la palabra del profeta Jeremías. Además, no solo eso, se llevan también a Jeremías y se van a Egipto, pensando que con sus aliados, con su antiguo aliado, no iban a tener ningún problema, iban a disfrutar de esa libertad. Y entonces en el capítulo 44, ante esa situación, Jeremías tiene palabras serias contra ellos acerca de su pecado. Por eso me gustaría que hoy pudiéramos llevarnos a casa, que pudiéramos comprender que Dios aborrece el pecado y el verdadero Hijo de Dios también debe de aborrecer el pecado. Y aborrecer el pecado significa rechazarlo completamente, como vamos a ver. Significa apartarse de las viejas prácticas, significa apartarse de mis propios intereses, significa apartarse de lo que yo quiero lograr. No, es que mi camino es este, es que a mí me gusta esto, es que este es el camino, es que no me importa lo que digan los demás, no me importa lo que diga la palabra, yo tomo este camino. Y alguno que sea sea creyente, que sea cristiano, puede decir, pero hermano, nosotros rechazamos el pecado. Vamos a ver que muchas veces cedemos al pecado, porque quizá realmente no hemos entendido plenamente cómo Dios debe de transformar todas nuestras áreas. Y el que no es creyente, vamos a ver cómo el no creyente, el no cristiano, directamente es alguien que va en contra de esa santidad de Dios. Él ama el pecado, Dios aborrece el pecado. Son dos pensamientos contrarios. La única forma de poder ser hijo de Dios es entender que el pecado, mi pecado, va en contra de Dios y que necesito a alguien para poder ser salvo, para poder ser hijo de Dios. Por eso la obra de Cristo. Vamos a comenzar versos del 1 al 14, leyéndolos. Y ahí vamos a ver, en el primer discurso, se divide en 4 discursos. En el primer discurso de Dios al pueblo, cómo Dios afirma que Él aborrece el pecado. Palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tafnes, en Memphis, en tierra de Patros, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Y he aquí que ellas están el día de hoy asoladas, no hay quien more en ellas, a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó, por tanto, mi ira y mi furor, y se encendió en las calles, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción, como están hoy. Ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos, para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho, que del medio de Judá, si os quede remanente alguno?
humillado hasta el día de hoy. Ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir toda Judá. Y tomaré el resto de Judá que volvieron sus rostros para ir a la tierra de Egipto, para morar allí, y en la tierra de Egipto serán todos consumidos. Caerán espadas, y serán consumidos de hambre, a espadas y de hambre morirán, desde el menor hasta el mayor, y serán objeto de execración, de espanto, de maldición y de horror. Pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto, como castigué a Jerusalén, con espada, con hambre y con pestilencia. Y del resto de los de Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar allí, no habrá quien escape, ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, por volver a la cual suspiran ellos para habitar allí, porque no volverán, sino algunos fugitivos. Esta primera parte del discurso, Dios está hablando a su pueblo y Dios está hablándoles y diciéndoles claramente que Dios aborrece completamente el pecado. Y algunos podríamos decir, bueno, pero no era el pueblo escogido de Dios. Sí, Dios los escogió, desde antes de Éxodo, con Abraham. Abraham le escogió y le dijo que le daría descendencia. Y Dios escoge al pueblo y lo hace su pueblo. Pero eso nunca fue seguridad de que porque Dios lo había escogido, entonces no importaba lo que hiciera. Todo lo contrario. Vemos el reino del norte, Asiria, que cuando son llevados al exilio, son llevados por culpa del pecado. Cuando el reino de Judá, el del sur, son llevados por culpa del pecado. Porque a pesar de haber sido escogidos como pueblo, Dios esperaba que ellos vivieran como el pueblo escogido. Como ese pueblo escogido, porque Dios aborrece el pecado, entonces Él esperaba un pueblo santo. Había mencionado Diego antes en la alabanza, primera de Pedro capítulo 2, cuando habla acerca de que hemos sido escogidos como pueblo. Pues si hemos sido escogidos como pueblo, Dios quiere que nos comportemos como pueblo. Y aquí es lo que está hablando. Realmente, ¿quién es el que evidencia que realmente ha sido o está viviendo como alguien salvo? Aquel que aborrece el pecado. Por eso les decía al principio, no, Dios no es solamente un Dios de sentimientos. Y ojo, les decía, Dios sí nos ha puesto sentimientos y los sentimientos son parte de nosotros. Pero cuando decimos ser cristianos, cuando decimos ser hijos de Dios, somos hijos de Dios porque tomamos una decisión y tomamos la decisión de tener el carácter de Dios. Y tener el carácter de Dios, lo que está planteando aquí, es que Dios aborrece el pecado. Eso significa que todo lo que Dios nos manda en su palabra no son caprichos. No son caprichos. Es la santa voluntad de Dios. Es lo que Dios espera que un creyente viva. Así que si tú dices ser hijo de Dios, ya sabes lo que Dios espera que tú vivas. Y cómo quiere que tú vivas. Y cómo quiere que tú respetes a la autoridad puesta por Dios, por ejemplo, dentro del matrimonio. Dios establece roles distintos, roles y funciones distintas. Y Dios espera del hombre algo y Dios espera de la mujer algo. Dios pone dentro de la iglesia también roles y funciones distintos. Y Dios espera de los hombres una cosa y Dios espera de las mujeres otra. Y no podemos decir, es que aquí no pasa nada, es que mi marido, es que el hermano, es que a ti no te importa lo que haga con el hermano. Eso es un problema de Dios con el hermano. Dios es un Dios santo y nos llama a vivir en esa santidad. Y Dios nos llama a amarnos unos a otros. Y Dios nos llama a
ser íntegros unos con otros. No importa lo que hagan los demás, lo que importa es lo que Dios te llama a ti como hijo. Y si se dan cuenta en este primer discurso, Dios es claro, Dios es directo a la hora de hablar acerca del pecado del pueblo. Es el pueblo escogido. Sí, Dios lo escogió, pero es un pueblo que decidió vivir en pecado. El pecado que ellos estaban viviendo, lo hemos leído de verso 7 al verso 10, es la idolatría. Dice que ellos estaban entregando y ofreciendo sacrificios a ídolos. Dios les había dicho, oiga, solo hay un Dios, yo soy el único Dios. Solo a mí me deben de adorar. Pero ellos decidieron adorar a otros dioses. Podríamos pensar que nosotros no tenemos ninguna estatua en nuestra casa. Pero hoy día no hace falta estatuas, amigos. Hoy día hace falta redes sociales. Hoy en día hace falta sencillamente mis intereses por encima de los de Dios, mis prioridades por encima de los de Dios, y eso ya son ídolos. Porque van en contra de lo que Dios dice. No, pero hermano, no es para tanto. ¿Y qué tiene de malo? No es que no tenga nada de malo, pero cuando sustituyes a Dios por tu propio interés, eso se llama pecado. Y Dios aborrece completamente el pecado, como lo hemos leído aquí. Dios juzga al pueblo que está en Egipto por su pecado de idolatría y por su pecado de desobediencia. Entonces, un verdadero hijo de Dios se evidencia porque realmente se alinea en entender lo que Dios aborrece, lo que Dios odia, lo que Dios llama pecado. Y entonces no lo hace. Y eso es lo que les está, en este caso, Dios hablando al pueblo. Pero vemos también, no solamente les dice, bueno, tu pecado es la idolatría, tu pecado es tu propio interés, porque en aquella época los ídolos eran la respuesta a los propios intereses de ellos. Aquí no ofrece sacrificio a tal. ¿Y cuál es el sacrificio? Mira, es el que da la plata, es el Dios que da la plata, que da el dinero. Si yo le ofrezco sacrificios, Él me va a bendecir con cosas. Hoy día no tenemos ese Dios, esa estatua. Pero muchas veces nuestro interés es la plata. Dejamos de confiar en Dios. No, es que nosotros tenemos a esa acera, a la diosa acera. ¿Qué tiene de malo? Nada. Las sacerdotisas eran prostitutas. La forma de adorar a Acera era acostándote con las prostitutas, con las sacerdotisas. Eso Dios lo llama pecado. Porque Dios llama a un matrimonio fiel, Dios llama a que yo tengo que ser respetuoso con mi esposa, tengo que amarla como Cristo amó a la iglesia, y a la esposa le llama a sujetarse a mí y a respetarme. En ese sentido hay un respeto mutuo con roles distintos. Dios me va a llamar a cuentas. ¿Cuál era la excusa de ellos? No, Acera me gusta porque me exime tener que ser fiel en mi matrimonio. Si tengo problemas, me voy a buscar una sacerdotisa. Esos eran los dioses que ellos tenían. Nosotros no tenemos estatuas, pero hacemos exactamente lo mismo. Buscamos excusas para no vivir en esa santidad. Buscamos excusas para seguir viviendo en el pecado que aquí Dios nos está diciendo que aborrece. Así que un verdadero hijo de Dios aborrece el pecado. Pero en segundo lugar les decía, no solamente es eso, sino que también debemos de tener en cuenta que Dios juzga el pecado. Y hermanos, yo quiero dejarlo bien clarito, esto es como el código de tránsito. Me imagino que aquí hay muchos que manejan moto, carro o se suben al autobús. Que usted desconozca la norma no le exime
No, es que todo el mundo entra. ¿Saben? Hay algo que me he dado cuenta, que subiendo y bajando en el autobús. Hasta 3 años no pagan pasaje. A partir de 3 años se paga pasaje. Y si no, suban por la mañana y vean cuántos estudiantes pasan por debajo de las barras. Luego te suben los supervisores, ¿no? Ya me ha pasado como 3 veces que suben y empiezan a pedir, a ver, demuéstrenme, ¿no? Y empiezan a haber problemas con la paga. Si no lo pagas, respectivo comparente. Que usted ignore la ley no quita que lo esté haciendo bien. Lo está haciendo igual de mal. Y con Dios es exactamente igual. Por eso quería poner ese paralelo. Con Dios es exactamente igual. Que usted ignore la palabra de Dios, que usted ignore lo que Dios dice intencionalmente o porque sencillamente no lee la palabra, eso no quita que deje de ser pecado. Hemos dicho que os juzga el pecado. Cristiano se le identifica porque es celoso, como Dios es, de no pecar. ¿Cuál es la forma de conocer lo que Dios odia, lo que Dios rechaza? Leyendo su palabra, estudiando, escuchándola. Y vamos a ver algo más adelante. Tiene que ver con nuestro propio orgullo. Y eso tiene que ver con ceder a nuestro orgullo. El orgullo de querer tener el control de las cosas. El orgullo de querer ser como, esto a mí nadie me lo quita. Porque muchas veces cuando estamos con ese orgullo de no querer ceder, eso nos lleva a seguir pecando. Versos 2 al 6 habla acerca de la palabra. Dice varias cosas que me gustaría hacerle la observación. Verso 4, 44:4. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros que no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse a su maldad. ¿Se dan cuenta? Si era el pueblo de Dios, Dios tuvo paciencia con ellos. Pero ellos persistieron. A pesar de escuchar lo que era pecado, ellos persistieron en pecar y fueron castigados. Y Dios dice a ustedes, sí, dicen que son el pueblo, pero realmente ustedes no están obedeciendo como mi pueblo. Un verdadero hijo de Dios se identifica porque aborrece el pecado, escucha la palabra, confronta su vida en todo momento y no cede al orgullo de decir, esto no va conmigo, sino que si la palabra de Dios nos llama a cambiar, nos llama a cambiar la mentira, nos llama a cambiar el pensamiento, nos llama a cambiar la actitud, nos llama a cambiar la falta de respeto a los demás, nos llama a cambiar la falta de tratar bien a los demás, lo hacemos. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado, no porque me hace sentir bien. Porque si yo soy un hijo de Dios, yo aborrezco el pecado, igual que Dios. Dios termina esta primera parte hablando y llamando la atención acerca del juicio. Es decir, Dios aborrece el pecado, pero eso va a traer consecuencias para la vida. Versos del 11 al 14, aunque ya lo hemos leído, voy a hacer algunas menciones en el verso 12. Bueno, verso 11. He aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá. Y tomaré el resto de Judá que volvieron sus rostros para ir a tierra de Egipto, para morar allí. Y en tierra de Egipto serán todos consumidos, caerán espada.
Yo también lo digo, lo llamo pecado y trato de no vivir. El pueblo fue llevado al cautiverio, el pueblo en este caso fue rechazado. Y realmente podemos entender que no pertenecían como tal a ese pueblo consagrado a Dios, porque desobedecían, y vamos a ver ahora, desobedecían tanto en la idolatría, como cuando antes, en el capítulo 42 y en el capítulo 43 les había dicho: oiga, ustedes no vayan a Egipto, váyanse a Egipto. No, en Egipto tenemos nuestra seguridad. Y vamos a ver más adelante acerca de eso. Así que el pecado trae la consecuencia. Si tú no eres hijo de Dios, si tú no crees, si tú no entiendes tu necesidad de Jesucristo para perdonar tu pecado, tu condena es doble. Aquí y en la eternidad. Porque la paga del pecado es muerte. Y no solamente la muerte física, sino la muerte espiritual, estar eternamente alejado de Dios. Si tú no crees en la obra de Cristo, tu castigo es para la eternidad. Para los que somos creyentes, vuelvo a insistir, esto no es una carta blanca de poder hacer lo que me da la gana, de poder hacer lo que yo quiero. No. Es entender que yo le he llamado Señor y que entonces, como Dios aborrece el pecado, Dios aborrece la mentira, Dios aborrece la falta de sujeción, Dios aborrece la mala intención, Dios aborrece la injusticia. Y la injusticia no solamente quizá porque haya golpeado a alguien, la injusticia tiene que ver en cómo trato a los demás. Yo sé que algunos me van a decir otra vez, sí, tiene que ver en cómo yo siendo jefe trato a los que tengo debajo, como yo siendo trabajador, soy responsable con mi trabajo. Si yo tengo una empresa, estoy pagando justamente. Si no lo pagas, es injusto. Y eso es pecado. No, pero hermano, aquí es la ley del mercado. No, es que Dios no habla de la ley del mercado. Dios habla de dar a la persona que está trabajando lo necesario para que él viva de manera honrada y de manera digna. Eso es aborrecer el pecado. Sujetarse, seguir sujetándose al mundo significa no, es que es la ley del mercado, no, es que así funciona el mundo. Pero es que Dios nos llama a ser diferentes, que es lo que no fueron este pueblo. Un verdadero creyente es diferente en todo. Y por eso los primeros cristianos tenían problemas, porque eran diferentes. El mundo decía una cosa, ellos hacían otra, y los perseguían por envidia. Eso es lo que Dios nos llama, a aborrecer el pecado, a ser completamente diferentes a lo que la sociedad manda, a tratar completamente diferente a la persona que me rodea. No, es que aquí no, aquí te olvidas y hablas mal y hablas chismes. Oiga, la iglesia no debería ser un lugar de chisme, pero tristemente es un lugar de chisme. Eso es lo que Dios nos llama. Y ojo, y vuelvo a insistir, el pecado va a tener su consecuencia para los creyentes también. Tiene su consecuencia hoy día. Es decir, no vamos a perder la salvación, vamos a hacer la eternidad con Él. Pero sea chismoso y verá qué bien te va en la vida. Sea injusto y verá qué bien te va en la vida. Porque Dios castiga el pecado. En segundo lugar, hemos dicho en primer lugar que Dios aborrece el pecado. Pero en segundo lugar, es que muchas veces nuestro orgullo nos impide reconocer nuestro pecado. Versos del 15 al 19. Continúa. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido, recordemos que del 7 al 10 habían hablado de esas mujeres, que habían ofrecido incluso de los hombres. Pero aquí los hombres le echaron memoria, ¿no?, a las mujeres. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo. Jeremías, como decimos en España, metió el dedo en la herida.
Ustedes pecaron. ¿Cuál es la respuesta del pueblo? Lo que esperaríamos es que se arrepintieran. Pero miren lo que dice. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no dice la oiremos, dice no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramando libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Y a espada de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto? Y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos. Miren la respuesta del pueblo. Pero tristemente muchas veces es nuestra respuesta. No siempre lo hemos hecho así. No manda así la sociedad. Oye, eso me funcionó. Sí, yo era injusto, pero mire, 5 casas y 4 fincas, animales. Oye, pues tan mal no debe de ir, ¿no? Tan mal no debe de funcionar. ¡Funciona! Perdona, Diego, por lo que voy a decir. Te voy a poner de mal ejemplo. Es broma, él no lo hace así. Pero lo voy a poner como un ejemplo. Él es vendedor. Ay, no, yo le mentí al cliente, pero le vendí 80 cilindros. En vez de 40, 80. ¡Ajá! ¿No le gané plata? Eso no lo hace. Que quede claro. ¿Se dan cuenta? A veces cómo podemos llegar a pensar. Ay, no, pero esa mentira me da más plata. ¿Qué problema hay? Ser injusto me permite tener más renombre, me permite tener más importancia. ¿Qué problema hay? Si aquí alguno quiere subir en esta sociedad, como dirían en México, tiene que ser menso, tiene que ser tonto, hay que ser listo, hay que ser pilas, hay que ser... Tengo la otra palabra que una vez. No, el inteligente, el que tiene esa chispa, es el que crece, el que le va a ir bien. Y es justamente lo que le están diciendo el pueblo a Jeremías. Oiga, pero cuando ofrecíamos sacrificios a la diosa del reino, a la reina de los cielos, nos iba bien. Ahora nos va mal porque hemos dejado de ofrecer. En otras palabras, nos vale lo que nos digas. Vamos a seguir haciendo lo que a nosotros nos dé. No me importa lo que tú digas. Vamos a seguir haciendo lo que nosotros queremos y lo que nosotros entendemos que funciona. A veces no somos así también. Dios, la palabra dice una cosa. Si hago eso, quizá no me vaya a dar. ¿Se recuerda la historia de Jesús, no? La narración de Jesús con el joven fariseo que le dice, oiga, yo hago todo, yo cumplo, yo ofrezco, yo hago todo. Maestro bueno, le dice, ¿qué tengo que hacer ahora? Le tocó el corazoncito, le tocó la herida. Véndelo todo, dalo a los pobres y sígueme. Renuncia a todo lo que tú crees que te da seguridad, déjalo y sígueme. Eso es seguir a Jesucristo. ¿No se dan cuenta que la historia es parecida? ¿Qué es lo que le estaba diciendo Dios antes? Oiga, ustedes estaban haciendo lo que querían. Y por eso han sido juzgados. Y ellos decían, no, pero nos iba bien, tenemos que regresar a eso porque nos iba bien.
pensar que en el pecado, en cómo estamos viviendo, hay seguridad. Vamos a ver en el siguiente, cuando habla en la segunda parte del castigo, vamos a ver que esa seguridad, esa falsa seguridad que ellos tenían en Egipto, Dios les dice, perdón, esto va a ser arrasado. Voy a arrasar a Egipto. Así que ni en eso van a encontrar seguridad ustedes. Cuando nosotros decimos que somos verdaderos creyentes, o cuando usted dice, bueno, se está considerando, oiga, realmente yo necesito de Dios y necesito entender la obra de Cristo para ser salvo, sí, significa renunciar al orgullo de que todo aquello en lo que yo pienso que me da seguridad, tengo que quitarlo de mí. El pueblo no se arrepintió por el orgullo de decir, hay seguridad en lo que hacemos. Nosotros, muchas veces, porque siempre ha funcionado así, porque no queremos cambiar, porque tenemos miedo a las transiciones, porque sabemos que si dejamos de hacer algo, esa falsa seguridad que tengo se va a convertir, o digamos en lo que yo entiendo que es seguridad, se puede convertir en inseguridad para nosotros. Y entonces nuestro orgullo, porque no tiene otro nombre, nos impide tomar la decisión. Y vuelvo a lo mismo de la primera parte. Si Dios aborrece el pecado, nosotros también debemos de aborrecer. Y debemos de entender y no ser como el pueblo. El pueblo, ¿por qué seguía buscando en sus cosas? Porque ellos entendían que no necesitaban a Dios para su seguridad. Con lo que ellos tenían, ellos sabían, ellos hacían era suficiente. Declarar que Jesucristo es nuestro Señor es entender que en lo que yo tengo mi seguridad no es seguro y en Cristo hay seguridad. Oiga, pero es que si me manda a compartir de lo que tengo, y entonces mi plata, ¿qué va a pasar? Eso es dudar de que Dios es el Dios que te sostiene. Y eso se llama pecado. Oiga, es que si las cosas no se hacen a mi manera, como yo quiero, ¿tu seguridad qué está? ¿En tu confianza en tu propio criterio? ¿O realmente la confianza en Dios y que el criterio de Dios es el mejor? Oiga, pero por aquí la cosa va tranquila y va bien. Si agarro el otro camino, quizá toda mi montaña de cartas, mi montaña de naipes se vaya atrás. Quizá Dios lo que quiere es que tu montaña de naipes se vaya atrás y construya sobre una montaña mucho más segura. Todos tenemos, ¿no? Todos nos acordamos del que construyó sobre arena y sobre tierra, sobre la roca, arena y roca. Esa parábola, esa historia no está hablando de la palabra, está hablando de dónde está nuestra convicción. ¿Está en el Señor o en quién está? Aquí lo que está hablando es exactamente lo mismo. Está hablando exactamente lo mismo. ¿En dónde tenemos nuestras convicciones? Las convicciones las tenemos en lo nuestro o lo tenemos en el Señor. Hay algo que me llama mucho la atención y quiero solamente compartirlo como para al final. Comienzan hablando también acerca de lo que ellos han hecho como pueblo. Es decir, dice el verso 17, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en la ciudad de Judá. Es decir, cuando nosotros practicamos el pecado, y ya ven que no nos hace falta una estatua ni que sea un pecado como nosotros llamamos grave. Hasta el pecado de en quien confiamos sigue siendo pecado. Cuando nosotros enseñamos a no confiar en Dios y a confiar en nuestro criterio, eso se
considerado un buen rey. Luego los demás reyes que le siguen, Joaquín y Sedequías, no lo son. Dios sigue poniendo a Jeremías para que predique por el pecado del pueblo. ¿Por qué? Porque el rey estaba haciendo las cosas correctas para cambiar el pueblo. Pero el pueblo seguía pecando. Ellos no es que de repente dijeron, y ahora voy a cambiar. Es que ahora voy a seguir viviendo porque he aprendido de otros. Mucho cuidado con quien aquí hablamos. Y por último, versos del 20 al 30. Hay dos discursos. El primer discurso del 20 al 24 es la respuesta de Jeremías al pueblo. Dice, y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres, y a todo el pueblo que le había respondido esto diciendo, no se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofreciste en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Vosotros y vuestros padres y vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de vuestra tierra, y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habéis hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador, como está ahora. Porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová, y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal, como hasta ahora. Y dijo Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres, oíd palabra de Jehová, todos los de Judá que estáis en la tierra de Egipto. Y como responde Jeremías les dijo básicamente, a causa de su pecado, ustedes han sido juzgados. A causa de no escuchar la ley, a causa de no obedecer la ley. Y un muchacho dijo el Salmo 119:9. ¿Y qué es lo que dice el Salmo 119:9 acerca de la ley? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiarás tú tu camino? Con guardar tu palabra. ¿Qué es lo que le dice Jeremías al pueblo? Ustedes no guardaron la palabra. Por eso ustedes fueron castigados. Y una vez que Jeremías le ha respondido, vuelve otra vez a hablar Dios finalmente, versos 25 al 30. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Y por cierto, miren que cuando habla de Jehová, habla de Jehová de los ejércitos. ¿De acuerdo? Jehová de los ejércitos, ¿por qué? Porque Dios es quien juzga. Y Dios es quien castiga. Y en este caso, el ejército, lo que Dios hizo, ese Jehová de los ejércitos, castigó a su propio pueblo por su pecado. Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, dice, vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo, cumpliremos efectivamente nuestros votos divinos, de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramar libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Por tanto, oíd la palabra de Jehová, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque ustedes desobedecieron. Yo los mandé a Babilonia, ustedes decidieron irse a Egipto. No solamente por idolatría, sino por desobediencia. Dios los había mandado, capítulo 42, a Babilonia. Ellos deciden irse a Egipto. Y además no solo Dios les dice, sino les dice, mire, en Babilonia les va a ir bien. Vayan al exilio, cumplan con el castigo, les va a ir bien. Pero aquí Dios es duro, porque ellos pecaron por duplicar. No solamente por la idolatría, sino por un mandato directo. Desobedecieron a Dios directamente. Por tanto, oíd palabra de Jehová, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto. He aquí, he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto, por boca de ningún hombre de Judá. Ya entendemos lo que está diciendo, ¿no? Ustedes se mueren acá. De aquí no queda ninguno de ustedes. Diciendo, vive Jehová el Señor. He aquí que yo velo sobre ellos para mal y
sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para amar sobre vosotros. Así ha dicho Jehová. He aquí que yo entrego a Faraón Ofra, rey de Egipto, en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. Ellos que hizo el pueblo tenía falsa esperanza, tenía una esperanza de que yendo a Egipto todo le iba a ir bien. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 28, verso 68. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien los compre. Es decir, la falsa esperanza que el pueblo tenía era que regresando a Egipto, que es de donde Dios los sacó en el Éxodo, ellos pensando que por su pecado regresando a Egipto todo les iba a ir bien, ¿qué es lo que dicen? Pues va a ir mal. ¿Y qué dicen estas últimas palabras? No solamente Jeremías, sino directamente Dios, ustedes se van. A veces pensamos nosotros y tenemos la convicción de volver a nuestras seguridades, de volver a donde creemos que las cosas sí funcionan. No, es que ahora desde que decidí obedecer y creer y entender que Cristo es mi Salvador, parece que la vida me va peor. No, yo regreso a lo que hacía antes. Yo mejor sigo haciendo lo que hacía antes. Estimados hermanos, ¿qué es lo que está diciendo? Volver a lo de antes, volver al pecado, volver a la esclavitud, volver a hacer lo que nos parece que antes funcionaba. Lo único que trae que es castigo, destrucción. Así que hermanos, estábamos hablando de cómo se evidencia que alguien es un verdadero creyente cuando se alinea con Dios en entender lo que es pecado. Al pecado lo llama pecado. Y la respuesta no es con orgullo, sino es una respuesta en humildad, aceptando la palabra de Dios. El pueblo decía, no, es que esto funcionó con mis padres. Tenemos que volver a lo de antes. ¿Qué es lo que dice Dios? No, las cosas no son así. Y algo que tenemos que tener bien claro es que el pecado trae consecuencias. Para los creyentes, las consecuencias en esta vida. Gracias a Dios por su misericordia, como veíamos esta mañana. El verdadero creyente va a disfrutar de la eternidad con el Señor. Pero también Dios va a recompensar en donde hemos puesto nuestra confianza. Así que si lo quieren ver también para la eternidad, aunque vamos a estar con el Señor, la recompensa va a ser muy diferente si yo me he sujetado y he vivido de acuerdo al Señor o he seguido viviendo al pecado. Y si usted no es creyente, voy a decir algo, no sea como los israelitas, pensando que lo que usted hace, dice, piensa, vive, va a encontrar la seguridad para su vida. Quizá ahora le puede ir bien, o más o menos bien. Pero va a haber un momento en el cual vamos a estar frente a este Dios. Y no va a haber argumentos en tu cual decir, es que yo hice, mira lo que... No. El único que puede perdonar tu pecado, el único que te puede permitir acercarte a Dios, porque entiendes que estás lejos de Dios a causa de tu pecado, a causa de tu desobediencia, es Cristo. Y el verdadero creyente se identifica por eso. Se identifica porque pone su fe en Jesucristo como el único camino para acercarse a Dios. Pero porque también se evidencia, como respuesta a esa fe, se evidencia en una vida de integridad, de entrega para el Señor. Así que hermanos y amigos, les invito a reconsiderar sus vidas.
Les invito a que reflexionen. Les invito que a la luz de lo que hemos leído en Jeremías, el pueblo escogido por Dios es condenado por Dios a causa de su pecado, porque realmente no había creído. Que usted no haga lo mismo. Usted no sabe cuántas veces o cuántas oportunidades le va a dar Dios para poder reconsiderar su vida y su pecado. Usted no sabe. Creo que hoy es un buen día, hoy es un buen momento para pensar en ello. Si usted es creyente, reconsideremos también nuestros amigos. ¿En quién estamos confiando? ¿Estamos llamando pecado a lo que Dios llama pecado? ¿O hacemos lo que nosotros queremos? Oremos. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. Y Señor, te pedimos que si tú has hablado a nuestras vidas, si tú nos has dado el entendimiento, si hay alguien aquí que no ha depositado tu fe en ti, háblale, dale entendimiento de su necesidad de acercarse a ti y de entender que Jesucristo es el único y verdadero Dios. Pero también para nosotros como creyentes, ayúdanos, Señor, a luchar contra la comodidad de lo que siempre hemos hecho, de lo que siempre ha funcionado. Y Señor, transfórmanos.